A ver, les voy a contar una parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después cambió de opinión y fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y él respondió: sí, señor, voy. Y no fue. Pregunto, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús le dijo: de cierto les digo que los recaudadores de impuestos, los publicanos y las prostitutas, van yendo delante de ustedes en el camino hacia el reino de los cielos. Porque a ustedes vino Juan, el Bautista, por el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Una vez más, aquí Mateo, en este caso, Mateo 21, del versículo 28 al versículo 32, nos presenta una parábola con otros 2 hijos. Esta se llama la parábola de los 2 hijos. Seguramente cualquiera de ustedes, si yo digo un padre tenía 2 hijos y a uno dice, ya inmediatamente se le viene a la mente el versículo 11 del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, la parábola del Padre Misericordioso y de los 2 hijos, del hijo que permanece a su lado y del hijo que se va, malgasta sus bienes y luego retorna a su padre. Recordarán. Aquí tenemos otra parábola con un sentido muy familiar, muy similar. No es la primera vez que Jesús en una parábola pone como protagonista a su padre y a su pueblo, a su padre, a su pueblo y a la respuesta de los miembros de su pueblo. Porque aunque eran rechazados por aquellos que más fieles eran a la religión del templo, aunque eran despreciados, marginados públicamente, escupidos, golpeados, maltratados, estos 2 grupos marginales, tanto el de los que recaudaban impuestos para Roma, que eran judíos, eran paisanos, pero que tenían esa tarea, eran los recaudadores de impuestos, el ente recaudador. Sí, es verdad, trabajaban muchos cometiendo ciertos abusos, es verdad, algunos publicanos es cierto que terminaban de alguna manera queriéndose acomodar con las autoridades del imperio opresor del pueblo judío, es cierto. Tenemos este otro grupo que existió siempre, el grupo de las prostitutas, el grupo de los prostitutos, el grupo de la prostitución, un grupo considerado marginal, pero
casualmente un grupo muy buscado por varones y por mujeres también, que buscan satisfacer los instintos, los bajos instintos, o mejor dicho, los instintos, las pulsiones carnales. Claro, si no habría clientes, no habría prostitutos y prostitutas, evidentemente. De modo que en el pueblo de Israel también habían clientes. Por eso era considerado un pecado ir a cometer un pecado con una prostituta. Sin embargo, allí estaban ellas. Pero lo curioso es que Juan el Bautista ya había hecho su obra, antes de que Jesús iniciase plenamente su ministerio, Juan el Bautista ya había llamado a todo el pueblo de Israel a la conversión. Y de entre todo el pueblo de Israel surgieron distintas respuestas. Lo interesante es que del pueblo de Israel, estos dos grupos, que uno no tiene que entender y estigmatizar para siempre, sí para que lo entendamos en la parábola, pero muchos publicanos confesaron sus pecados, recibieron el agua, recibieron el bautismo de Juan y cambiaron de vida. Muchas prostitutas confesaron su pecado, cambiaron de vida y en adelante se convirtieron al reino de Dios y sobre todo a la espera del Mesías, a la espera de ese reino futuro que en la persona de Jesús ya se hizo presente. De manera que todo el pueblo tuvo la posibilidad de convertirse y disponer su corazón a la venida del Mesías. Pero, dos grupos son más complicados que este grupo de la lista de los dos pecadores considerados pecadores más graves a causa de que eran públicos. Pecador público era considerado básicamente un publicano o una prostituta. Eran los pecados públicos. Los demás eran pecados que podían disimularse, pero no se podía. Todos en el pueblo sabían quién era prostituta, quién era publicano. No había duda. De modo que aseguraban, no van a entrar en el reino de los cielos ni las prostitutas ni los publicanos. Viene el Mesías, pero el Mesías no viene ni para las prostitutas ni para los publicanos. Va a haber salvación, va a haber posibilidad de conversión, va a haber lavamiento de las culpas del pecado, va a haber paz, va a haber una vida nueva, pero no para los publicanos y no para las prostitutas. ¿Para quién? Para los hijos. Para los hijos del pueblo de Israel, los hijos fieles del pueblo de Israel, los hijos religiosos del pueblo de Israel. Me voy a permitir hacer una relectura de la parábola desde el texto griego porque tiene matices muy bonitos. Un hombre tenía hijos, dos hijos tenía, y entonces viniéndose al primero, o al primogénito, puede entenderse, el protoi, viene y le dice, hijo. Viene al mayor y le dice, hijo, ve este día ahora, ve a trabajar en la viña, ve a trabajar. Hijo, ve a trabajar. Es la orden de un padre hacia un hijo. Se supone que siempre los hijos seguían las tareas de los padres. No había básicamente opción, no había mucho argumento para decir, no, papá, no voy a ir allá. Pero, bueno, sorprende la vida, lo sabemos. El hijo tenía que ir a trabajar a la viña sin que se lo pidan, pero este padre es bueno. Lo llama, lo convoca al primero y le dice, ve a trabajar a mi viña. ¿Y él qué dice? Y él respondiéndole le dice, no quiero.
Pero después, metameletheis, cambió de idea, cambió de deseo, cambió de dirección, cambió lo que iba a hacer. No hizo lo que dijo que iba a hacer. Dijo, no quiero, pero fue. No quiero, pero después cambió y fue. Díganme si aquí no reconocemos en esta persona, en esta personificación, a tantos hermanos nuestros, entre los que yo me colo, que tantas veces nos cuesta aceptar la voluntad de nuestro Padre, pero que finalmente terminamos terminamos cambiando de dirección. Claramente tenemos una alusión a dos hijos que pertenecen a un mismo padre. Claramente tenemos la alusión de los que responden y los que no responden, de los que obedecen y los que no obedecen, de los que hacen la voluntad del Padre y los que no hacen la voluntad del Padre. Lo curioso es que las prostitutas y los recaudadores están en este grupo. Ellos, en su vida, tomaron un montón de decisiones para alejarse de Dios y alejar a Dios de sus vidas. Pero finalmente se convirtieron y fueron. Esto no solamente nos describe a nosotros que somos pecadores, que hemos sido perdonados, pero no solamente esto nos describe, sino que además esto describe a todos aquellos que estén en esta situación y que en este momento, y nosotros no lo sepamos, en este momento están diciendo, no quiero. No. Hijo, no. No, papá, no quiero. Pero, se acerca al otro, bueno, dice, de la misma manera le dijo, es decir, le dice, hijo, ven hoy a trabajar a mi viña. De la misma manera le dijo. Y él respondió, escuchen la respuesta del segundo hijo. Ego, Kyrie, yo, Señor. ¿Se dan cuenta del simbolismo? Aquí sí el segundo hijo lo reconoce como Señor, como Dios, Kyrios, pero además dice yo. Cuando se dice yo, estamos en problema. Anda, hijo, anda a trabajar a mi viña. Yo, Señor. Y no fue. Pregunta Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Y Jesús les dijo, se los digo en serio, que los publicanos, telonai, los recaudadores de impuestos, y haipornai, y las prostitutas, proagousin, van primereándolos, van yendo adelante, que ustedes hacia el reino de Dios. Tenemos el dedo largo, ¿verdad? Tenemos el dedo largo, ¿no? Este. 1 Corintios 5:13. A los de afuera los va a juzgar Dios, dice San Pablo. Lo digo de vuelta. A los de afuera los va a juzgar Dios. Y agrega Pablo, lo que yo les pido es que aquellos que se llaman hermanos no obren de la misma manera que obraban antes de haber conocido al Señor.
Vino Juan. Vino Juan el Bautista por el camino de la justicia, por el camino del arrepentimiento, por el camino de la fe. El mismo camino que el Señor, según Marcos 1:15, invita, retoma, conviértanse y crean en el Evangelio. El mismo sentido que en Marcos 16:16 al final. Jesús ratifica, Jesús resucitado ya ratifica. El que crea y se bautice, se va a salvar. El que crea, el que esté creyendo y el que esté bautizado, se salvará. Es decir, el que forme parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo de los servidores y de los seguidores míos, aquellos que continúen mi obra y mi tarea y aquellos que crean, aquellos que vivan adheridos a mí, esos se van a salvar. Y acá tenemos a un grupo que va primereando, que no son los primeros. Que no son yo, Señor. Las dos palabras en griego, ego Kyrie, yo, Señor, la respuesta del segundo hijo. Hijo, anda a trabajar a mi viña hoy. No le dice, sí, voy, y después no fue. Le dice, yo, como diciendo, necesitas que alguien baje. Ese es tu hijo, ahí voy a estar. Además, para mí no, Padre, sos Señor. Tus palabras son órdenes, Señor. Y no fue. Vino Juan por el camino de la justicia y no creyeron a él, no le creyeron. Pero, dice Jesús, versículo 32, los recaudadores y las prostitutas creyeron, le creyeron. Pero ustedes, está hablando un público creyente, ¿eh? Sí, todavía no adhirió a la buena noticia. Sí, está hablando un auditorio que todavía no ha hecho su opción por Jesús, pero sí lo está viendo, sí lo está escuchando, ¿eh? Por eso Jesús dice, pero ustedes, viendo, ustedes, gidontes, es un participio, ustedes están viendo. Ustedes están contemplando, ustedes están ahora sabiendo, comprendiendo. Y la palabra que usa, ¿saben cuál es? Metemelezete. Y no son cambiados de parecer. ¿Se acuerdan que el primer hijo dice, no quiero? Y finalmente dice, Histero, finalmente, metamelezeis, cambió de rumbo y fue. Ahora, y ustedes viendo, no cambian de rumbo, no están yendo. Ustedes ni al final están creyendo. Ustedes no creen en Juan, ustedes no creen en mí, ustedes no creen en mi palabra. Ustedes no creen en el reino, ustedes no creen que Dios es Padre, ustedes no creen que el mundo es una viña. Ustedes no creen que Israel es la viña del Señor. Ustedes no creen en el fondo que son el pueblo elegido. Ustedes no creen que yo he venido a salvarlos. Ustedes no creen que es el momento de responder al Padre. No tanto Señor, no tanto yo, de responder al Padre. ¿Cómo se responde al Padre? Creyendo. ¿Cómo se responde al Padre? Cambiando de parecer. ¿Cómo se responde al Padre? En fe, en arrepentimiento, en conversión. ¿Cómo se responde al Padre? Al Padre se le responde, puede respondérsele no. A veces cuesta aceptar. A veces cuesta aceptar las exigencias del Evangelio. Cuesta. Pero la mirada aquí está puesta desde Dios. Finalmente, por eso a veces tenemos que tener mucho cuidado entre los cristianos, sobre todo algunos hermanos protestantes, evangélicos, realizan este tipo como de juicios, ¿no? Ya
declarando justos, ya declarando pecadores, ya declarando condenados, ya declarando salvos. Cuidado, 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 dice, ¿no? Jesús, dice Dios en Isaías 55, 7, 8, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Distan muchísimo, como dista el cielo de la tierra. Distan mucho. Los caminos de Dios no tienen que ver habitualmente con nuestros caminos. Por eso es necesario, es preciso que nosotros concentremos nuestra mirada en aquellos hijos fieles que terminan convirtiéndose, creyendo en el reino, creyendo en la buena noticia y sobre todo creyendo en que Jesucristo es la puerta. En Juan 10, yo soy la puerta por la que entran las ovejas. Yo soy la puerta. Jesús es aquel que nos da la entrada al reino. Y los recaudadores y las prostitutas ya están llevándonos la delantera. ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden ser hoy para nosotros recaudadores de impuestos despreciables? ¿Quiénes pueden ser prostitutas juzgables? ¿Quiénes pueden ser hoy? ¿Quiénes pueden ser considerados hoy pecadores públicos? Pecadores contaminantes, pecadores ante los cuales mejor ni acercarse, con los cuales un judío de ley, mejor ni tratar. Acuérdense del escándalo de Lucas 40, 35 en adelante, cuando Simón, el fariseo, lo invita a Jesús a la casa y aparece, se mete en la casa por atrás, se mete una prostituta, una pecadora pública, y entonces Simón piensa y dice, pero si este hombre fuese un profeta, sabría que esta mujer, esta mina, es una prostituta. Y ahí Jesús, leyendo su pensamiento, lo mira. Qué episodio, ¿no? Lucas 7:36 al 46. Te lo recomiendo, después de este. Porque somos rápidos para juzgar. Pero Dios ve el corazón. Pero no solamente el corazón lo ve Dios. Nosotros tenemos que ejercitarnos en el arte de ver y de dar gracias a Dios. Porque en el cielo, 2 capítulos antes de esto, dice Mateo 18, hay fiesta cada vez que un pecador se convierte. Los ángeles hacen fiesta. Y nosotros parece que a veces que a nuestras comunidades se incorporen algunos publicanos y prostitutas no nos viene bien. El Padre es el que llama. El Padre es el que por medio del Espíritu levanta esos corazones muertos, les da vida, los sopla y los invita a su fiesta, los invita a su casa. Los invita a formar parte del grupo de los que no dicen yo, Señor, sino los que dicen sí, Padre, sí, o no, Padre, pero que van. No tanto Señor, Señor. Bueno, Mateo 7, 21, 22, no son aquellos que me dicen Señor, Señor, los que entren en el reino de los cielos, sino aquellos que cumplan la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es entrar en el reino de Dios, entrar en su reino. Es decir, abandonar todo intento de querer hacer nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de aquel que nos ha enviado al mundo, al campo, a trabajar, a su viña, a testimoniar el amor de Dios que es para todos, la salvación de Dios que es para todos, salvación de Dios que es paz, que es alegría, que es gozo, que es amor, que es servicio concreto a aquel con los cuales sobre todo Jesús quiso identificarse, con los pobres, con los enfermos, con los discapacitados, con los que sufren, con los angustiados, y también con estos marginados.
¿A qué marginados tenemos que acercarnos hoy? ¿De qué marginados hoy nos quiere hablar el Señor que están dándonos ejemplo de fe, ejemplo de conversión? Estemos un poco más atentos, estemos un poco menos pendientes de las apariencias y estemos un poco más pendientes de las acciones profundas que van tomando los hombres, a veces con muchísima dificultad, pero que los alistan inmediatamente en el camino hacia el reino de Dios. Y pidámosle al Señor que nos le dé la luz para que nosotros, no tanto sí, no tanto yo, no tanto Señor, no tanto quiero, y no, sino para tratar de en el día a día comportarnos como verdaderos hijos. Hijo, ve a trabajar a mi viña. Esa es la palabra para vos, para mí, hoy, ahora. Quiero que hoy, dice aquí, hoy, hijo, anda a trabajar a mi viña. Hoy, hijo, anda a vivir el Evangelio en medio de tus hermanos. Hoy quiero que vayas a dar testimonio del reino de Dios, del perdón de Dios, de la salvación de Dios. ¿Qué les parece? Un padre tenía hijos y le dijo al primero: hijo, anda a trabajar a mi viña. ¿Qué vamos a hacer nosotros?